Bueno, un saludo muy especial y muy caluroso desde Bucaramanga, Colombia. Aquí está haciendo calorcito, entonces por eso se lo mando bien caluroso el saludo. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones al eh, comité organizador de este evento tan importante y donde estamos compartiendo pues una información valiosa para el crecimiento de nuestra profesión. Lo que hoy les voy a compartir son las estrategias de priorización de diagnósticos de enfermería en el ámbito clínico. Esta revisión y reflexión es parte de un gran trabajo que estamos haciendo para implementar el proceso de enfermería en un hospital universitario aquí en Bucaramanga. Dentro de este proceso del proyecto de investigación macro es la efectividad de un programa virtual para la implementación en el hospital. Se han hecho dos grandes revisiones y parte de esas dos grandes revisiones ya están en proceso de publicación. Entonces, aquí les voy a compartir algo de lo que encontramos en las revisiones. El trabajo entonces está realizado pues, por Fabio Alberto Camargo Figuera, María Alejandra Ortega Barco y Daniela Rodríguez Marín y obviamente quien les habla. A manera de introducción, nosotros sabemos que el proceso de toma de decisiones de las enfermeras, pues obviamente está determinado por diversos factores que a su vez pueden limitar o facilitar la competencia de las enfermeras en la documentación de los diagnósticos de enfermería. Por lo tanto, es importante analizar esos factores que afectan la prevalencia y la precisión de la documentación del diagnóstico de enfermería. Para ello, además de esos factores, también es importante tener en cuenta que existen unas habilidades específicas de racionamiento y de, obviamente, unas grandes fuentes del conocimiento para planificar la atención en enfermería que pueden, a su vez, afectar la formulación de los diagnósticos de enfermería. También cuando hablamos de la precisión de los diagnósticos de enfermería, porque uno lo encuentra más frecuente a accuracy que priority, ¿sí? Uno encuentra que la precisión de los diagnósticos puede estar relacionada con la capacidad que tiene la enfermera para aplicar sus habilidades del racionamiento clínico. Entonces, desde aquí tenemos que tener en cuenta que la precisión del diagnóstico de enfermería en su realización está muy asociada también con la priorización del mismo cuando nos encontramos ante una situación con muchas alteraciones en el estado de salud o con muchas alteraciones de riesgo también. Por lo tanto, los objetivos de esta presentación, de esta revisión, son, primero, pues obviamente importantísimo, describir cuáles son los factores que influyen en la precisión del diagnóstico de enfermería. Y a su vez, describir algunas estrategias para precisar y priorizar el diagnóstico de enfermería en el ámbito clínico. Para empezar a mirar antes de los factores, pues es importante recordar que el diagnóstico de enfermería es parte fundamental del proceso de enfermería, que está inmerso en un continuo, ¿cierto? Donde se hace primero, pues obviamente hay una gran etapa que corresponde a la valoración, luego con esta información se realiza el diagnóstico, luego la planeación del cuidado de enfermería, luego la ejecución y por último la evaluación. Por último, pero que a la vez de ahí retomamos como lo vamos a ver más adelante. Este es el clásico proceso de enfermería en el que nosotros siempre estamos inmersos con el diagnóstico de enfermería, pero que más adelante vamos a ver que ha tenido unos ajustes, unos cambios, unas actualizaciones. Entonces, para hablar de los factores, nosotros encontramos una revisión sistemática que buscaba responder a la pregunta ¿cuáles o qué factores influyen en la prevalencia y la precisión del diagnóstico de enfermería en la práctica clínica? Y en conclusión grande, ellas encontraron en esta revisión, encontraron que las enfermeras con gran experiencia clínica poseen grandes habilidades para determinar de forma precisa
los diagnósticos de enfermería de los clientes. Acuérdense que en Estados Unidos no le llaman paciente, no le llaman usuario, como usualmente nosotros en Colombia le llamamos por el punto de vista ético, ellos le llaman clientes. Y las enfermeras, quienes poseen razonamiento clínico en el cuidado de la persona, identifican los diagnósticos de enfermería con mayor rapidez y mayor precisión. Esta fue la conclusión grande de esta revisión. Pero a su vez, con esta revisión, estos autores terminaron haciendo un diagrama donde ellos muestran y lo llaman los factores es que me está tapando la presentación del título. No me deja cambiarlo. Bueno, estos son los factores. Este diagrama yo me permito presentárselo a ustedes tal cual como está reportado en la revisión, en el artículo. Está en inglés, igual yo sé que todos ya manejamos el inglés. ¿Por qué no cambiarlo? Porque pues obviamente es el diseño que ellos hicieron tal cual, pues se los estoy presentando. Entonces ellos hablan de 4 grandes determinantes que están en los bordes, que son los que están asociados con la calidad o la precisión del diagnóstico de enfermería. Ellos hablan de un gran componente, un gran factor, que es la complejidad de la situación del paciente. Esa complejidad dada, ¿por qué? Por los aspectos culturales, las diferencias raciales y obviamente las diferentes expresiones de los usuarios o de los pacientes. También otro aspecto que ellos dicen dentro de la complejidad de la situación del paciente son la situación severa o grave de los diagnósticos médicos en las diferentes áreas especialistas. Y obviamente las diferentes expresiones de la severidad de los pacientes, por un lado. Por otro lado, también está la práctica y la capacidad y la educación y la formación del personal en el área de diagnóstica. Entonces, de acuerdo a lo que tengan, al apoyo que tenga el personal en el área hospitalaria, en el ámbito clínico, en el ámbito ambulatorio, pues obviamente le va a facilitar el proceso de la documentación del diagnóstico de enfermería. En algunas instituciones, pues obviamente tienen guías clínicas para ese racionamiento clínico. También tienen obviamente unos antecedentes y unos procesos educativos continuos para aplicar el proceso de enfermería. También en algunas instituciones hay enfermeras que tienen apoyo para, obviamente, formatos preestructurados para registrar los diagnósticos de enfermería. Tienen estructuras implementadas para la clasificación de la taxonomía NANDA. Y obviamente tienen en sus computadores unos softwares que les permiten registrar los planes de cuidado. Entonces, dependiendo de eso, pues va a facilitar en la práctica la aplicación o la va a entorpecer. Y también está la capacidad de la enfermera como diagnosticadora, si se puede traducir así, ¿cierto? Y obviamente dentro de esa capacidad diagnosticadora de la enfermera está la actitud hacia la disposición y la disposición hacia el diagnóstico de enfermería. Están las experiencias y la experticia de la enfermera. Está obviamente el conocimiento relacionado obviamente con los casos y las habilidades clínicas para diagnosticar. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y a la vez también se habla de los problemas que tienen según la institución y las políticas institucionales. En este caso se habla pues obviamente del nivel, de la carga, del tiempo en las tareas del personal, el número de pacientes por enfermera, la disposición de los médicos hacia los diagnósticos de enfermería, el número de tareas administrativas que tiene el personal de enfermería, el modelo médico de la institución y obviamente el uso de información estructurada. Es decir, hay instituciones donde ya tienen unos protocolos muy específicos.
Y por eso es que nosotros desde la academia debemos tenerlo en cuenta. En el caso nuestro, desde la universidad nosotros apoyamos en el hospital universitario la elaboración de los protocolos. Y esa elaboración de los protocolos nosotros los estructuramos con proceso de enfermería para que en la práctica ellas ya llevan inmersos los protocolos con el proceso de enfermería, con los posibles diagnósticos, con las intervenciones, con los resultados, y se les facilite. Entonces, de acuerdo a esa información estructurada, el personal también se le puede facilitar o se le puede generar como barrera el aplicar y llegar a documentar el diagnóstico de enfermería. Entonces, teniendo en cuenta que esos son todos los posibles factores, pues obviamente hay que mirar cómo facilitar ese proceso y buscar las estrategias, primero para que se use el, el proceso completo y se haga una precisión del diagnóstico de enfermería. ¿Por qué? Porque como lo dice Germán, pues obviamente cada vez el proceso se tiene que ir reestructurando, ir repensando. Entonces, el proceso de tercera generación que está planteado por Germán en el 2013 desde la NANDA dice también que el proceso de enfermería no puede ir suelto. El proceso de enfermería tiene que ir enmarcado en el CTE, el conocimiento obviamente técnico, conceptual, teórico conceptual, como lo presentaba ayer la profesora María Elena de la Universidad del Valle. Ella decía, nosotros no tenemos que dejar a un lado toda la parte conceptual, la parte filosófica de donde viene la disciplina y de donde se estructura y es lo que nos da fuerza para tener en la formación y en la práctica. Entonces, ese modelo primero que yo les mostré del proceso de enfermería con los 5 pasos clásicos se ha venido reestructurando y se dice que tiene que empezarse desde la ciencia de enfermería con un enfoque teórico. Esto es lo que llamamos la tercera generación del proceso de enfermería. Y a la vez, cuando yo tengo puesta mi visión desde dónde voy a evaluar y a valorar a esa persona en una situación de salud dada, yo llego a la siguiente paso, que es la valoración con toda la historia de la persona, la historia de salud, ¿cierto? De la persona, que a su vez me va a llevar a planear mi cuidado con esa persona. Esa planificación que implica, obviamente, los 3 lenguajes estandarizados que ya tiene enfermería, como son NANDA, NIC y NOC. Es decir, los diagnósticos de enfermería, hago el diagnóstico, hago el resultado, evalúo y miro cuál resultado es aplicable a esa situación, a esa persona y obviamente cuáles intervenciones. Luego voy a la práctica, implemento mi plan de cuidados y hago una reevaluación continua para mirar si continúa con los mismos diagnósticos o con el mismo diagnóstico o si ya lo solucioné o pasa a otro. Acuérdense que en enfermería, a diferencia del médico que dice, sí, este paciente tiene apendicitis, lo operamos, solucionado. Enfermería tiene que seguir evaluando a esa persona para poder ir determinando qué otros aspectos puede ir generando. No solamente le solucionamos un problema fisiológico, pero hay que seguir evaluando a la persona desde el punto de vista de lo social, lo emocional, como decía ahorita la doctora María Luisa. Hay muchos aspectos donde enfermería tiene que también empezar a tener en cuenta, no solamente lo fisiológico. Entonces, desde ese punto de vista, esta es la nueva propuesta que viene ya en la NANDA, en la última NANDA del proceso de enfermería y que hay que tener en cuenta. Entonces, como nosotros en este momento, pues obviamente los otros pasos, si bien son importantes, en este momento nosotros nos estamos concentrando en la parte de cómo llegar a esa precisión en el diagnóstico de enfermería. ¿Qué dice Luneid? Dice que de todas formas en el proceso de diagnóstico existen algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Se dice que para el proceso diagnóstico es importante usar las habilidades del pensamiento crítico de análisis y de síntesis. En el pensamiento crítico, una persona revisa los datos y considera explicaciones antes de formular una opinión o una decisión. Y a su vez, dentro de ese análisis se tiene en cuenta que es una
forma de separar dentro de ese todo los componentes para yo mirar ese todo dentro de todas las partes, lo que llamamos el razonamiento deductivo. Y a la vez, la síntesis es lo opuesto, es colocar juntas las partes dentro del todo, es decir, el razonamiento inductivo. Entonces nosotros en esa reevaluación permanente dentro del proceso de enfermería vamos de un razonamiento deductivo a uno inductivo y viceversa, ¿cierto? En enfermería tienen que estar ahí atento a la mirada, a la escucha y a la observación de esa persona que está bajo nuestro cuidado. Y obviamente por eso hay que estarlo usando de forma continua. Y dice que dentro de ese proceso de análisis y de pensamiento crítico existen 3 pasos: el análisis de datos, la identificación de los problemas de salud, los riesgos, pero también las fortalezas. Hay que identificar, como nos decía anteriormente la doctora María Luisa, hay que también identificar en esa persona qué fortalezas, incluso uno mismo se identifica, obviamente sus riesgos, sus debilidades, pero también las fortalezas, porque es que contra las fortalezas es que yo contrarresto o me ayudo para superar determinadas situaciones. Y en este momento es también yo ayudárselas a identificar a la persona que tengo bajo mi cuidado, para luego llegar en forma precisa, en forma segura y en forma prioritaria, dándole importancia a lo que realmente tiene esa persona para formular, obviamente, una etiqueta diagnóstica. Entonces, para la precisión de los diagnósticos de enfermería, Luney dice, el juicio de un evaluador para establecer la correspondencia es el juicio, la precisión de los diagnósticos de enfermería es el juicio de un evaluador para establecer la correspondencia entre una declaración diagnóstica y los datos del paciente. Y a la vez dice que si esa precisión del diagnóstico es muy baja, ¿a qué puede llevar? Pues puede llevar a una pérdida de tiempo, a un desgaste de energía, porque le puse tanta de interés, le puse tanto tiempo, gasté mi tiempo ahí, y obviamente voy a hacerle un daño al paciente, porque voy a perder tiempo precioso en solucionarle algo prioritario que era para él y yo no lo vi. Y si se atrasa, se complica más o se demora más, por ejemplo, en su hospitalización, o se demora más en adherirse a un tratamiento, etc. O a la ausencia de resultados positivos e insatisfacción tanto del paciente o del usuario o del cliente, como le llamamos, y obviamente de su familia, porque es que la persona no está sola, en su gran mayoría pues obviamente tiene a alguien a su alrededor que depende de ella o que esa persona, las otras personas dependen de ella. Entonces va a afectar a un núcleo. Por eso es tan importante tener en cuenta el racionamiento clínico. Entonces, dentro del racionamiento clínico se establece en el 2006, Tanner dice que es un proceso por el cual las enfermeras emiten juicios clínicos seleccionando alternativas, sopesando la evidencia y utilizando la intuición y el reconocimiento de patrones. Entonces, patrones en este caso, por ejemplo, el ejemplo del patrón de Marjorie Gordon, los patrones de la salud, los patrones específicos. Ahora depende del eje trazador por el que yo me vaya, ¿cierto? Entonces yo voy a reconocer esos patrones. Es decir, si yo asumo trabajar desde un modelo conceptual, por ejemplo, el modelo de Callista-Roy, de adaptación de Callista-Roy, pues obviamente tengo que empezar a reconocer esos patrones de los niveles de adaptación, que son alto, moderado, bajo, ¿cierto? Para yo determinar y emitir un juicio clínico. Y según Banning, en el 2008, dice que el racionamiento clínico es la aplicación del conocimiento y la experiencia a una situación clínica. Y Jack Schwarzschild, en el 2015, dice, es la forma en que una enfermera analiza y comprende la situación de un paciente y llega a conclusiones. O sea, las tres definiciones de razonamiento clínico concluyen a que la enfermera con esta capacidad de razonamiento llega a comprender la situación en toda su dimensión, la situación de una persona en su estado de salud, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de la capacidad de razonamiento clínico en enfermería, obviamente, y en muchas otras áreas.
Y ahora bien, entonces, dentro de esa capacidad de razonamiento clínico es cuando la enfermera dice, y lo que plantean en la NANDA del 2018-2020, plantean cuál es el proceso desde la valoración al diagnóstico de enfermería. Y las invito y los invito a que hagan una revisión exhaustiva porque está muy completa esa descripción. Cada vez la NANDA se está preocupando porque en sus capítulos introductorios, si ustedes miran, yo tengo todas las NANDAs, y uno ve cómo ellas le van dando unas herramientas en cada introducción de la NANDA, así como el I y el NOC, le van dando unas herramientas de cómo utilizar cada taxonomía. En este caso nos plantean, en esta NANDA del 2018-2020, nos plantean ese racionamiento clínico, que va obviamente desde la valoración al diagnóstico de enfermería. Y obviamente, dentro de todos esos pasos, yo tengo que llegar a la priorización del diagnóstico de enfermería. Entonces se dice que la valoración implica obviamente múltiples pasos con el objetivo de desarrollar hipótesis diagnósticas, validar o refutar hipótesis y obviamente que para determinar los diagnósticos y priorizarlos para que luego obviamente se conviertan en la base del tratamiento o de las intervenciones de enfermería que se le deben aplicar, prioritarias también. Y obviamente para esto cada vez nosotros desarrollamos más instrumentos de valoración. Pero entonces tenemos que mirar que en esos instrumentos de valoración tenemos que el instrumento de valoración para el recién nacido, que para el recién nacido sano, que para el recién nacido hospitalizado. En el caso de pediatría lo mismo, tenemos el formato de valoración para el niño escolar, para el preescolar, para el adolescente hospitalizado, para la materna, en fin, ¿cierto? Pero que cada formato de valoración nos ayude a llevar a la priorización del diagnóstico. Luego de que tenemos toda esta información, vamos entonces a analizar esos datos. Vamos a preguntarnos, ¿qué me sugieren esos datos? Y obviamente requiere de la consideración de los conceptos de enfermería a la luz de esos datos recogidos actualmente. Luego vamos a agrupar esos datos. ¿Para qué me sirve eso? Para considerar cómo se llega también a la información objetiva y subjetiva, porque acordémonos que nosotros dentro de esa información vamos a tener datos objetivos y subjetivos. Y obviamente para poder llegar a definir y a confirmar las características definitorias, los factores relacionados, el paciente, el entorno, los recursos, etc. Y obviamente cuando yo agrupo ya los datos, entonces yo voy a identificar las fortalezas y las vulnerabilidades o los problemas y preocupaciones del usuario. Pero entonces, de acuerdo a cómo yo haya recogido la información, yo agrupo y voy detectando. Luego de que tengo agrupada la información, genero una hipótesis diagnóstica, ¿cierto? Para comenzar a considerar qué diagnósticos potenciales necesitan ser confirmados o descartados. Y a la vez, luego pues viene, después de que yo genere esas hipótesis, entonces vengo a mirar cómo esa recopilación de datos me permite llegar a precisar el diagnóstico de enfermería, obviamente de acuerdo a los conceptos que ya hemos organizado. Para confirmar o refutar el diagnóstico, pues obviamente organizo la información relacionada con las características definitorias, los factores relacionados, los factores de riesgo y obviamente para mirar las condiciones asociadas al riesgo de esa persona. Y ya teniendo eso organizado, incluso en la NANDA, en ese capítulo, ella presenta varios casos donde va presentando un caso y en cada caso va diciendo el paso a paso. Y organiza por columnas las características similares, las características que se repiten, porque hay algunos diagnósticos que tienen características similares o que se repiten. Entonces, mirar dónde se encuentran y cuál tiene más características que uno le haya encontrado al diagnóstico por un lado, cuáles factores relacionados están más presentes y cuáles se encuentran asociados a varios diagnósticos. Y de acuerdo a eso, entonces nos vamos ya a priorizar y a definir cuál es el diagnóstico prioritario para trabajar ya, para intervenir ya y para medir los resultados. Entonces, por eso se dice cuál es el relevante para el paciente de acuerdo al contexto, de acuerdo a los recursos y obviamente hay que priorizar para el tratamiento en ese contexto y en ese momento.
Porque uno puede decir, sí, tiene 10 diagnósticos de enfermería, pero entonces la pregunta para priorizar, ¿se le puede trabajar en este momento o es a largo o a mediano plazo? ¿Sí? Por ejemplo, una ansiedad. La ansiedad yo le puedo trabajar algunos aspectos, pero probablemente hay que seguirle trabajando. Si yo le detecto el miedo a algo, el miedo hay que hacerle varias intervenciones para trabajar. Pero si él tiene dolor, pues yo le trabajo el dolor, le quito el dolor y eso probablemente le disminuya la ansiedad. Entonces, en ese sentido, miro el contexto, miro la capacidad que tengo para intervenir, miro si yo lo puedo hacer, si yo puedo intervenir, porque si es una situación muy crítica y yo necesito desde una psicóloga, por ejemplo, para hacer una intervención terapéutica, yo no puedo asumirla, decir, sí, este es el diagnóstico prioritario. No, si no, lo puedo trabajar. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que mirar cómo tenemos en cuenta los aspectos para poder decir este o aquel que es el diagnóstico prioritario o la precisión en el diagnóstico. Ahora, para esto hay varias estrategias publicadas, ¿cierto? Varias estrategias como son el mapa conceptual, ¿cierto? Hay muchos artículos, sobre todo en Brasil, encontramos muchos artículos. Aquí les traigo un ejemplo, pues, para mirarlo y para mirar cómo trabajan el mapa conceptual. En este caso, es un caso clínico de una señora de 70 años del área rural, quien tiene que queda hospitalizada por una situación de fiebre que tiene y parece que es un proceso infeccioso, pero ella se va muy angustiada porque deja a su esposo de 88 años en el área rural, que no está quien lo cuide, quien la acompaña, en fin. Y obviamente aquí se encuentra deshidratada, piel reseca, piel turgente, disminuye la elasticidad, en fin, exudado. Aquí está toda la información del caso clínico reportado aquí en esta publicación. Y vemos cómo la persona pues empieza desde la situación de la persona, empieza los aspectos fisiológicos, luego van los aspectos emocionales, y luego mira lo que ella demuestra en sus fases, ¿sí? Y entonces aquí ellas presentan los posibles diagnósticos. Este es un mapa conceptual que ayuda muchísimo a organizar la información. Pero entonces en el mapa conceptual a veces a uno no le queda claro cómo llegan a priorizar, porque yo aquí tengo 3 diagnósticos importantes, ¿sí? Claro, uno diría, bueno, el fisiológico es importante trabajárselo, pero también la ansiedad, pero la ansiedad está dada. Se le suma la preocupación que ella trae. Ella en ese momento no está preocupada en sí por ella, sino por el esposo que tuvo que dejar, que está solo, que no está aquí, que los hijos no están, en fin, ¿cierto? Pero a la vez esto le va a generar otro problema, es una paciente hipertensa, entonces no tiene adherencia al tratamiento, no se toma los antihipertensivos, o sea, al parecer es una persona que piensa más en los demás que en ella misma. Entonces eso le genera otro problema, genera la ansiedad, entonces habría que priorizar cuál de estos 3 diagnósticos le trabajamos, o es prioritario o es el más importante en ese momento. Entonces, uno diría, claro, el más importante, el fisiológico, la hipertermia. Listo, entonces le hacemos intervenciones para el manejo de la hipertermia, pero seguiríamos luego con la ansiedad y por último la integridad, que si yo le trabajo la hipertermia, la hidrato, pues obviamente, probablemente le voy a manejar, a mejorar este aspecto y a su vez le voy a mejorar la ansiedad, porque también la ansiedad viene con una cascada de problemas también. Entonces, en este momento, el mapa conceptual ayuda muchísimo a organizar la información, pero tendría que tener muchísimas especificaciones para decir cómo llegar a la priorización del diagnóstico. Bueno, y la otra, uh, la otra propuesta es el modelo ARE, ¿cierto? Que obviamente es una herramienta que establece una estructura para el razonamiento clínico de los problemas, centrándolos en los resultados esperados en la práctica enfermera. A su vez dice que la red de razonamiento clínico es una representación gráfica que permite identificar el problema clave, examinando las relaciones entre los diagnósticos y obviamente facilitando la priorización del diagnóstico central. En el modelo área se explica la importancia de incorporar la lógica clave, en inglés quick logic,
y la cual se refiere a todos los diagnósticos de enfermería en ANDA propuestos en la red del razonamiento clínico y que conecta con la siguiente etapa del modelo llamada el problema clave Keystone. En esta etapa se reporta el diagnóstico de enfermería que se ha identificado como el problema principal en la red de razonamiento clínico, dado que tiene el mayor número de conexiones. Fíjate que ahí dice llegando o saliendo. Entonces ahí es cuando uno dice y uno tiene que definir, listo, vamos a aplicar esta red lógica como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, pero uno tiene que definir si para mí va a ser el prioritario, el que tenga más conexiones llegando o saliendo, para poder definir eso. Entonces, aquí traemos un caso clínico donde trae toda la información, ¿cierto? Es un niño de 10 años que acude con su madre al centro de salud de una zona rural debido a una contusión parietal. La enfermera identifica una situación no saludable para el correcto desarrollo del niño que compartirá, pues obviamente, el abordaje del problema conjuntamente con la madre y un cambio de actitudes y comportamientos de esta. Entonces, la información se organiza, pues obviamente, por los patrones. En este momento estamos viendo los patrones de Marjorie Gordon. Y obviamente con toda la información y con las hipótesis diagnósticas. En este caso, hay 13 hipótesis diagnósticas, obviamente organizadas de acuerdo a la información y de acuerdo a los patrones. Y entonces, ¿aquí qué muestra? Entonces, esta es la red de razonamiento que se hace según esa información. Pero en esta información, fíjese que no siempre la red de razonamiento se hace solo con el individuo. Por ejemplo, en el mapa conceptual estaba solo con el individuo. Perfectamente hubiéramos podido hacerlo también con la otra persona, con la persona que le está generando ansiedad a esta señora. Aquí en este caso, este niño también está dependiendo de la mamá. Entonces, en la mamá se encontraron, como lo vimos en la valoración, algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, el cognitivo perceptual. La madre no se muestra preocupada por el sobrepeso del niño. Ya crecerá, los niños de campo son más fuertes, ¿sí? Es una de las expresiones que tiene la madre, por eso tenemos que involucrarla, porque en el caso del niño uno siempre, obviamente, además de que hace las observaciones, y si el niño puede responder algunas cosas, se le preguntan a él, pero muchas veces responde la mamá. Depende cómo la mamá responda, la actitud con que coja el niño mientras está en la consulta o mientras el niño lo tiene hospitalizado, la actitud con que calma el niño, por ejemplo, cuando el niño está hospitalizado. Uno observa todas esas cosas en las respuestas humanas de la madre también, entonces hay que hacerle también su análisis e involucrarla en esta valoración. Entonces, aquí esta red de razonamiento clínico, pues obviamente, según el modelo área, está Johan acá con todos estos problemas a su alrededor, ¿cierto? Con estas etiquetas diagnósticas. Y está la mamá, de la cual también dependen algunos problemas. Entonces, Johan, ¿cuáles problemas tiene? Primero, pues obviamente tiene un desequilibrio nutricional por exceso, porque la mamá le da gaseosa, le da Coca-Cola, y por eso, por la Coca-Cola, el niño tiene problemas de insomnio, el niño tiene déficit de actividades recreativas, lo tienen en la casa, no comparte con más niños, el niño lo tiene en la casa, no hace mucho ejercicio, tiene problemas de estreñimiento porque le dan Coca-Cola, le dan carbohidratos, le dan harinas, tiene un deterioro de la dentición, tiene riesgo de crecimiento desproporcionado, obviamente por su sedentarismo, y tiene un mantenimiento inefectivo de la salud, tiene un deterioro parental, tiene interrupción de los procesos familiares porque no viven con el padre, y tiene un riesgo de infección, pues obviamente por el problema inicial con el que él consultó, que fue un accidente, un trauma craneal, ¿cierto? Entonces, este niño, pues obviamente vamos a mirar cuál de estos diagnósticos es el que tiene más salidas y más entradas. En este caso, se decidió que el diagnóstico prioritario era el que tenía más salidas. ¿Por qué? ¿Por qué se decidió? Porque se decide que si es el que tiene más salidas, es decir, que si yo lo soluciono, se me van a solucionar muchas de estas cosas a su vez. Por ejemplo, tiene mantenimiento inefectivo de la salud, que a su vez le va a generar un riesgo de crecimiento desproporcionado. Manejo inefectivo de la salud, que a su vez le va a generar un desequilibrio nutricional o le puede estar generando un desequilibrio nutricional por exceso, por malos hábitos alimenticios, por malos hábitos de ejercicio.
Tiene un mantenimiento inefectivo de la salud donde le genera un deterioro de la dentición. Tiene un mantenimiento inefectivo de la salud que le genera estreñimiento por los hábitos alimenticios. Mantenimiento inefectivo de la salud que le genera, pues obviamente, por el sedentarismo. Tiene un mantenimiento inefectivo que le genera un insomnio, ¿sí? Entonces, este es el que más salidas tiene. Si miramos los otros, este tiene 4 llegadas, este tiene 4 llegadas, este tiene 4 llegadas, este tiene 4 llegadas, este diagnóstico tiene 2 llegadas, este tiene 1 llegada, 2, este tiene 2, 4, 5 llegadas del insomnio, o sea, está dado por el sedentarismo, por el déficit de actividades, por el desequilibrio nutricional, por el riesgo de crecimiento desproporcionado, por el mantenimiento inefectivo. Y a su vez, el riesgo de soledad tiene 2 llegadas. El riesgo de infección tiene una llegada, que fue el trauma por el que inicialmente consultaron, pero fue una enfermera que le hizo todas las preguntas, o sea, no solamente se concentró en solucionarle en la pregunta de consulta, por lo que el niño acudió al centro de salud, sino que empezó a hacerle otras preguntas y a observar otras cosas. Y se observa que la madre vive sola con el niño, hay interrupción de los procesos familiares y obviamente la madre tiene muchos conocimientos, tiene déficit de conocimientos o conocimientos deficientes. Entonces, en ese sentido, pues aquí ya se sabe que el diagnóstico prioritario es el mantenimiento inefectivo y que una vez yo lo trabaje, obviamente con educación a la mamá, con seguimiento a la mamá, con recordarle que venga al centro de salud, que lo inscriba en el programa de crecimiento y desarrollo, en fin, y obviamente con las indicaciones del cuidado para evitar el riesgo de infección, esta mamá nosotros la captamos y le empezamos a trabajar a la mamá para que a su vez trabaje con el niño y obviamente con el niño, como es un niño ya de 10 años también, se le va a fortalecer obviamente el mantenimiento y mejorar sus hábitos de estilo de vida para que el niño mejore el mantenimiento de la salud. Entonces, esta es una forma de organizar y priorizar los diagnósticos de enfermería. También se dice que el modelo área, dice, es el estado actual que representa una descripción del paciente en la situación inicial que se irá modificando como consecuencia de los cuidados de enfermería. Este se expresa en términos de los diagnósticos de enfermería con sus características definitorias, factores de riesgo, factores relacionados que aportan un marco estructural y dotan de significado a las etapas anteriores. Es decir, siempre se va retroalimentando. Y a la vez, Pesud y Germán dicen que resaltan la forma como la enfermera crea una red de razonamiento clínico para priorizar el estado actual tras haber identificado las relaciones entre todos los diagnósticos de enfermería. Por lo tanto, el estado de resultado incluye los resultados no, que representan una conducta o percepción que se mide a lo largo de un continuum o una intervención de enfermería. Y a su vez, dentro de este modelo área, que ya vamos a ver un modelo mucho más completo, más estructurado, dice que cada resultado ofrece un grupo de indicadores que en el modelo se plantean como medición y se utiliza para determinar la condición del paciente en relación con ese resultado. Estos deben ser coherentes con el diagnóstico de enfermería, obviamente. Y de esta manera, el proceso de pensamiento que pretende averiguar la forma en que se irán llevando los vacíos existentes entre el estado actual y el resultado esperado, pues obviamente requiere de un gran análisis que se justapone o se contrapone en el estado actual con los resultados y obviamente se tienen en cuenta las intervenciones que se pueden usar para salvar ese vacío. Entonces, como ejemplo, pues obviamente es importante que también, así como debemos tener en cuenta en el modelo área, los resultados para hacer la conexión, también tenemos que tener en cuenta las intervenciones. Y dentro de esas intervenciones nosotros tenemos que mirar cuáles son los factores que facilitan la selección de las intervenciones. Entonces, a la vez la intervención supuestamente me va a mejorar el resultado y me va a solucionar el diagnóstico de enfermería. Entonces, fíjense que el modelo área dice, hay que conectarlo todo para yo poder priorizar también de acuerdo a las posibilidades que yo tenga. Entonces dice que hay unos factores que facilitan esa selección de las intervenciones. Entonces, ¿cuáles son? Son 6 factores como son. Primero, los resultados deseados por el paciente. O sea, yo no puedo ir a hacer una intervención
a la que el paciente, no, no quiero que me la haga, que venga, lo voy a bañar. No, yo no quiero que me bañe, no quiero, no deseo que me bañe. Entonces la enfermera no puede ir en contra de ese deseo, ¿cierto? Las características de los diagnósticos de enfermería. Entonces hay que mirar qué características tienes para yo trabajarlas. La base de la investigación para la intervención, es decir, qué datos tengo yo para yo poder ir a hacer esa intervención. La viabilidad para la implementación de la intervención. Habrán muchas intervenciones que yo en el ámbito hospitalario o en el ámbito clínico las pueda aplicar. O lo contrario, algunas intervenciones que yo en el ámbito ambulatorio las puedo aplicar o unas que no las puedo aplicar, ya sea porque no tengo la infraestructura, no tengo los elementos, no tengo la bandeja con, etc. Y a la vez, la aceptabilidad de la intervención por el paciente. El paciente inicialmente puede decir, sí, sí, yo quiero que me haga ese tipo de intervención, una intervención terapéutica para disminuir mi ansiedad, musicoterapia. Él puede desearlo inicialmente, pero luego dice, no, no, quítemela, eso me estresa más. Entonces no la aceptó, entonces nos retiramos y cambiamos y obviamente nos vamos a mirar a resolver otro diagnóstico o aplicar otro tipo de intervención para resolver ese diagnóstico. Y obviamente también es importante tener en cuenta la habilidad de la enfermera. Entonces, yo tengo que desarrollar habilidades en muchas intervenciones, ¿cierto? Si yo quiero dar apoyo emocional, yo tengo que desarrollar, como nos decía la doctora María Luisa, hay que desarrollar esa habilidad primero en mí, de cómo yo me autocuido, yo me hago intervenciones para el manejo de mi estrés, por ejemplo, para manejo de la ansiedad, para luego yo desarrollar la habilidad en aplicarlas en otra persona. Entonces, eso es importante también. Y esa habilidad también va, pues, no solamente desde las intervenciones emocionales, también va desde las intervenciones terapéuticas como una, por ejemplo, una cateterización o una monitorización, una toma de gases arteriales. Es decir, yo primero tengo que estar muy confiada en lo que voy a hacer para yo ir con seguridad, con confianza y obviamente no traumatizar al paciente, porque es que yo no sé, y voy a saber si soy capaz. No, para no perder la confianza en esa persona, ¿cierto? Entonces hay que mirar la habilidad y cómo necesitamos entrenarnos en las diferentes intervenciones para yo poder aplicarlas, ya sea de tipo social, en el área de la comunidad, por ejemplo, ahorita que se requiere tanto, y la pregunta que le hacían a la doctora María Luisa, ahorita se requiere muchísima habilidad para el manejo del estrés en las personas. Entonces, manejo de estrés en el personal que trabaja en las instituciones de salud, en las clínicas, hospitales, también manejo el estrés para la comunidad. Y ahorita hay muchísimo apoyo para eso. Hay convocatorias de investigación para trabajar en la salud mental de las personas, pero para eso primero tenemos que desarrollar habilidades en trabajar la propia salud mental mía y de mi familia para luego trabajar con las personas que lo requieren. Y bueno, y entonces este es un gran ejemplo publicado por Sevilla en el 2014, donde habla de la valoración y el diagnóstico de enfermería en cardiología. Esta persona, Juan Carlos, trabaja un ejemplo muy importante, muy establecido y nos presenta gráficamente el modelo área mucho más estructurado, obviamente. Y obviamente el racionamiento clínico, ahorita vamos a mirar, viene por acá. Pero ¿qué es lo que nos muestra acá? Entonces, esta valoración focalizada en el modelo área dice, yo tengo que tener los signos y síntomas y las características definitorias, tengo que tener los factores relacionados y obviamente los indicadores, el no con sus indicadores aplicables a la situación. También hay unas claves diagnósticas desde lo observado y lo esperado según la experiencia clínica. Y obviamente podemos proponer un diagnóstico de enfermería, sí, entonces generamos la hipótesis diagnóstica y obviamente dentro del modelo área vamos a encontrar que está la hipótesis diagnóstica, la intervención propuesta para solucionarla y el resultado a medir. Entonces, el caso del paciente o de la persona con arritmia, el mismo autor nos muestra cómo la persona con arritmia yo le hago el racionamiento clínico y obviamente con sus relaciones. Entonces, el diagnóstico más prevalente en la persona con arritmia es la disminución del gasto cardíaco. Y los otros diagnósticos que están relacionados con este diagnóstico es el exceso de déficit de volumen de líquidos, el deterioro del intercambio de gases, la ansiedad, el temor, el déficit de conocimientos, la gestión ineficaz de la propia salud
y obviamente la intolerancia a la actividad. Entonces, nosotros vemos cómo hacia la disminución, todo esto me va a generar disminución del gasto cardíaco, ¿cierto? Y a su vez, esa red lógica de priorización yo la ubico en el centro, como estábamos diciendo. Y en el centro habrá unos indicadores no para el problema de colaboración o complicación potencial. Y obviamente habrá el indicador para medir asociado a esa complicación potencial. Y la monitorización y vigilancia es una de ellas. El indicador no asociado a cada hipótesis diagnóstica, pues obviamente va a que el diagnóstico operativo y validado, como ya dijimos, la disminución del gasto cardíaco, donde va obviamente con todos sus características definitorias y sus factores relacionados. Y en la intervención, en este caso la intervención es monitorización y vigilancia de la complicación potencial. Entonces, con esto nosotros podemos tener una red lógica de la priorización operativa para manejar el diagnóstico, ¿cierto? Y así llegamos a la priorización del diagnóstico. Entonces, aquí generamos ya toda la red con los indicadores. Entonces, por ejemplo, el indicador NOC sería arritmia, donde yo evalúo frecuencia cardíaca y gasto cardíaco. Y el problema interdependiente o dependiente del médico, pues las complicaciones potenciales, la arritmia cardíaca, la tromboembolismo, el bajo gasto cardíaco y obviamente con su tratamiento. Entonces aquí obviamente tengo que generar el indicador, ¿no? Que es la monitorización y la vigilancia para esa arritmia cardíaca. Y a su vez los indicadores no asociados a la hipótesis diagnóstica, como es la disminución del gasto cardíaco, que en este caso la intervención será manejo de la disritmia, cuidados cardíacos agudos y regulación hemodinámica, que a su vez también va a ser el indicador a medir, el NOC a medir la monitorización y vigilancia de las complicaciones potenciales, ¿cierto? Entonces, esta es la utilización de las taxonomías NN también en el modelo área que nos ayuda a focalizar, pero dentro de un todo, que es lo importante. Esa es la propuesta que obviamente que se pretende que si uno la sistematiza, pues obviamente se va a facilitar desde el punto de vista de los registros electrónicos para llegar más rápidamente al diagnóstico de enfermería prioritario y a su vez tener el resultado y la intervención precisa para manejar el diagnóstico de enfermería, que a su vez, si yo miro y yo le manejo esta disminución del gasto cardíaco, a su vez yo puedo solucionar los otros diagnósticos que yo detecté en la red lógica de la priorización operativa. Entonces, desde el punto de vista de tecnología, pues obviamente está APRIDE. Es una de las tantas, no es la única. Traje una como por ejemplo, no le estoy haciendo propaganda ni mucho menos. Hay muchas en los sistemas que ya nos están dando herramientas para softwares que nos están facilitando esto. Pero volvemos a lo mismo. Así nos llegue el software más actualizado, de última generación, pero si yo como enfermera no tengo la capacidad de encontrar en una valoración lo que realmente tiene el paciente, simplemente, sí, copia y pegue, por ejemplo, en un software puede dar para copiar y pegar y resulta que esa persona no tenía lo que yo le estoy mostrando, que a veces puede pasar eso. Entonces sí es importante es tener la confirmación de lo que realmente el paciente tiene para yo ingresar la información y el software pues obviamente hace la confrontación de las características definitorias, de los factores relacionados y me genera el diagnóstico prioritario. Entonces, eso ayuda muchísimo, pero por eso es importantísimo desarrollar la habilidad de la valoración para evaluar realmente lo que el paciente necesita. Y como conclusión, pues obviamente tenemos que tener esa disposición hacia el pensamiento crítico, la cual requiere de unas actitudes y unas habilidades. Unas actitudes con mentalidad abierta, con una actitud de búsqueda de la verdad, siempre de ir más allá de no solamente quedarnos en lo fisiológico, de una actitud analítica y de una actitud de sistematización de la información de una manera rápida y obviamente adecuada. No por hacerlo rápido lo vamos a hacer superficial. Y a la vez el desarrollo de unas habilidades ya sea inductivas, deductivas, como dijimos, que se requieren, de realizar inferencias para yo poder concretar muchas situaciones y obviamente de una evaluación permanente para que obviamente yo pueda llegar a esa priorización del diagnóstico de una forma precisa y segura y obviamente organizar el plan de cuidados de una forma mucho más fija a solucionar los problemas de salud de la persona.
Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. El correo para cualquier contacto. Y pues creo que llegó la hora de las preguntas. Me pasé 3 minuticos.